Dicen que el amor de una abuela es ciego que es capaz de bordar esperanzas donde solo hay desprecio, y yo, doña Rosa Elena, fui la prueba viviente de esa ceguera. Pasé 3 meses enteros encorvada sobre mi vieja máquina singueresa, que ha sido mi compañera fiel desde que enviudé hace 20 años. 3 meses en los que mis ojos, cansados por la catarata incipiente, no se despegaron de la seda importada color azul medianoche. Cosí cada pliegue con la devoción de quien reza un rosario y pegué una por una 5000 piedras de cristal Swarovski que compré vendiendo los centenarios de oro que mi difunto esposo me dejó. Mis dedos, deformados por la artritis y marcados por 1000 pinchazos de aguja, sangraron literalmente sobre ese vestido. Pero cada vez que una gota roja amenazaba con manchar la tela inmaculada, yo la chupaba rápido, tragándome mi propia sangre sonriendo, como una tonta, porque imaginaba a mi nieta Sofía brillando como una princesa en su fiesta de 15 años. No sabía que estaba cosiendo mi propia mortaja emocional. La noche de la fiesta llegué a la mansión de mi hijo Javier, en Jardines del Pedregal. La casa olía a nardos y a dinero nuevo, ese olor metálico y frío que tienen las cosas caras cuando no tienen alma. Yo traía el vestido cubierto en un portatrajes de terciopelo, cargándolo con cuidado como si fuera el Santísimo Sacramento. Mis manos temblaban no por el peso, sino por la emoción de ver la cara de mi niña. Toqué el timbre, y quien abrió no fue mi hijo ni mi nieta, fue Lorena, mi nuera. Llevaba un vestido dorado tan ajustado que parecía que iba a estallar, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me miró de arriba abajo, deteniéndose con asco en mis zapatos ortopédicos y en mi chal de lana tejido a mano. No hubo un hola, no hubo un bienvenida. Solo extendió sus manos con las uñas acrílicas perfectas y dijo secamente: «Dámelo. Ya estás tarde, Rosa. Los invitados de la clase política están por llegar y no quiero que vean esto. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal aquí. Ningún dolor se cuenta en vano. Historias como la de doña Rosa Elena necesitan ser escuchadas. No dejes que el silencio gane. Suscríbete y ayuda a dar voz a quien fue callado». Sentí un nudo en la garganta, pero obedecí. Le entregué el vestido. Lorena abrió el cierre del portatrajes bruscamente, revisando la mercancía como si fuera una inspectora de aduanas buscando contrabando. Cuando la luz del candelabro golpeó los cristales, el vestido destelló con una luz propia, cegadora, magnífica. Por un segundo vi un brillo de codicia en sus ojos, pero lo ocultó rápido. «¿Está limpio?», preguntó pasando un dedo acusador por el dobladillo. «Claro que está limpio, hija. Lo planché 3 veces con vapor», respondí con orgullo. Ella soltó un bufido y luego hizo algo que se me clavó en el pecho más profundo que cualquier aguja. Sacó de su bolsa un paquete de toallitas desinfectantes y limpió frenéticamente la parte de la percha que yo había estado sosteniendo. «Es por higiene, Rosa. Tú vienes en transporte público, traes gérmenes de la calle y esta seda es delicada. No quiero que Sofía se contagie de algo». Tercermundista. Tragué saliva sintiendo cómo la dignidad me quemaba la cara. Quise darme la vuelta e irme, pero entonces escuché la voz de Sofía bajando las escaleras. «Mamá, ya llegó mi vestido». Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba mi niña, mi Sofía, la bebé, que yo había arrullado cuando sus padres estaban demasiado ocupados viajando por Europa. Corrí hacia el pie de la escalera, extendiendo los brazos, esperando ese abrazo que me curaría el dolor de espalda y la humillación de su madre. «Mi reina, aquí está tu regalo», exclamé con la voz quebrada de amor. Sofía bajó corriendo, pero no me miró a mí. Sus ojos fueron directo al vestido que su madre sostenía. Pasó de largo frente a mis brazos abiertos, como si yo fuera un mueble invisible, un perchero viejo olvidado en el pasillo. Acarició la seda con avaricia. «Está increíble», gritó. Me acerqué tímidamente y puse mi mano sobre su hombro desnudo. «Lo hice con todo mi amor, mi vida. Cada piedra es un deseo para ti». Sofía se tensó al sentir mi tacto. Se alejó bruscamente, sacudiéndose el hombro como si un insecto se le hubiera posado encima. Me miró con una mueca de fastidio, arrugando la nariz. «Ay, abuela, por favor, no me toques», dijo con esa voz chillona de niña mimada. «Tus manos están rasposas, parecen lijas. Me vas a jalar los hilos del vestido y además hueles a esa pomada barata de árnica que usas. Vas a apestar mi fiesta». Me quedé congelada. Mis manos, esas manos que la habían limpiado, alimentado y sostenido ahora, eran lijas que daban asco.
Miré mis dedos deformes con las huellas del trabajo duro y por primera vez en mi vida sentí vergüenza de ellos. Lorena soltó una risita cruel y chasqueó los dedos llamando a Lupita, la empleada doméstica. Lupita, llévate a la señora a la cocina. Y tú, Rosa, te quedas ahí. No quiero que salgas a la sala principal. Van a venir los socios de Javier y no quiero explicaciones incómodas sobre por qué la abuela parece. Bueno, parece la señora que vende tamales afuera de la iglesia. Aquí tienes tu lugar y es atrás con el servicio. Lupita, una mujer buena, con los ojos llenos de pena, me tomó del brazo con suavidad. Venga, doña Rosa. Le preparé un té de canela, susurró, intentando salvarme de la humillación total. Me dejé llevar arrastrando los pies mientras escuchaba a mis espaldas cómo madre e hija se reían celebrando su triunfo sobre mi dignidad. Lorena cerró la puerta de la cocina detrás de mí con un golpe seco y escuché el sonido del seguro al echarse. Clic. Ese sonido fue el final de mi paciencia. Me habían encerrado. Me habían borrado. Me senté en un banco duro junto al fregadero, rodeada de ollas sucias y el olor a mole, mientras del otro lado de la puerta se escuchaba la música de los violines empezando a tocar. Ellas pensaban que la vieja costurera estaba derrotada llorando en un rincón. Pero no sabían que al despreciar mis manos habían desatado el nudo que sostenía su farsa. Y yo, Rosa Elena, estaba a punto de demostrarles que una costurera sabe exactamente dónde cortar para que todo el traje se desmorone. El aire en la cocina estaba viciado, pesado, saturado, con el olor dulzón del mole poblano y el vapor grasiento de las ollas industriales. Mientras del otro lado de la puerta de servicio se escuchaban las risas cristalinas y el tintineo de copas de cristal de baccarat, yo estaba sentada en un banco de madera cojo, con las piernas entumecidas. Lupita, con los ojos aguados de pura pena ajena, se acercó a mí con un plato de plástico rojo, de esos desechables que se doblan con el calor. Encima había 2 tostadas de tinga ya frías con la crema reseca y la lechuga marchita. «Coma algo, patrona». «Digo, doña Rosa», murmuró corrigiéndose rápido por miedo a que Lorena la escuchara. «Son las sobras del aperitivo, pero están buenas». Miré ese plato miserable, yo que había comprado la vajilla de porcelana fina Talavera, en la que estaban comiendo los invitados. Ahora tenía que recibir las migajas como un perro callejero que se cuela por la puerta trasera. «No tengo hambre, hija», respondí apartando el plato con suavidad. El hambre se me había quitado de golpe, reemplazada por un nudo en el estómago que sabía a bilis y a decepción. La vida de doña Rosa cambió en ese instante en esa cocina fría a pesar del fuego de las estufas. ¿Desde qué ciudad de México o del mundo me estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo, compartiendo este trago amargo, porque sé que muchas de ustedes saben lo que se siente ser invisible, en su propia mesa. No pude quedarme quieta. La curiosidad, o tal vez el masoquismo de querer saber hasta dónde llegaba su maldad, me empujó hacia la puerta abatible que separaba mi prisión del paraíso de mi nieta. Había una pequeña rendija, apenas un hilo de luz entre las bisagras, pero era suficiente para ver mi propia desgracia en alta definición. Pegué el ojo a la madera. Lo primero que vi fue el candil central inmenso, brillante, iluminando el salón como si fuera mediodía. Y ahí, justo debajo de la luz, estaban ellos, mi hijo Javier y su esposa Lorena, rodeados de un grupo de personas que parecían sacadas de una revista de sociales. Hombres con trajes italianos y mujeres con joyas que costaban más que mi vida entera. Javier sostenía una copa de champán y reía con esa risa ensayada que aprendió de su esposa, echando la cabeza hacia atrás, mostrando los dientes blanqueados. Se veía guapo, sí se parecía tanto a su padre, pero sus ojos estaban vacíos. Un hombre calvo y corpulento, al que reconocí como uno de los socios mayoritarios de la empresa de Javier, señaló hacia la pista de baile donde Sofía se tomaba fotos con sus amigas. «¡Qué barbaridad, Javier!», exclamó el hombre con voz de barítono. «Ese vestido es una obra de arte. Mi esposa dice que nunca había visto un bordado tan fino ni siquiera en las boutiques de Masaryk. ¿De dónde lo sacaron?». Mi corazón se detuvo, mis manos sudaban frío. Esperé ingenua de mí, esperé que mi hijo dijera: «Lo hizo mi madre, es una artista». Esperé que aunque fuera por un segundo me diera mi lugar, pero Lorena se adelantó tomando del brazo a Javier con una posesividad depredadora. «Ay, don Roberto, qué bueno que lo nota», dijo con esa voz melosa que usaba para encantar serpientes.
Es un diseño exclusivo. Lo mandamos traer directamente de París. Es un Jean-Paul Gaultier personalizado. Una locura, pero Sophie se merece lo mejor. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. París. Jean-Paul Gaultier. Me agarré del marco de la puerta para no caer. $10,000 nos costó el chistecito, añadió Javier, inflando el pecho con orgullo, mintiendo con una naturalidad que me heló la sangre. Pero ya sabes cómo es esto, la calidad europea se paga. $10,000. Mi hijo estaba vendiendo mi sacrificio, mis noches de insomnio, mi dolor de espalda, y le estaba poniendo una etiqueta de precio falsa para impresionar a unos desconocidos. $10,000 por un vestido que cosí con hilos comprados en el centro, regateando el precio para que me alcanzara para las piedras. Lo peor no fue la mentira sobre el dinero, sino lo que vino después. La esposa del socio preguntó: ¿Y tu madre, Javier, no vino, doña Rosa? Hace años que no la veo. Javier se tensó. Vi cómo apretaba la copa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Lorena intervino rápido como una víbora lanzando su veneno. ¡Ay, pobrecita Rosa! Ya sabes que está muy grande. Ya chochea. Le da miedo, la gente prefiere quedarse en su casita viendo la tele. Además, bajó la voz, pero yo la escuché. Claro que la escuché. Cada sílaba fue una puñalada. Sus manos ya no le responden. Tiene artritis deformante. Ya no sirve para nada, mucho menos para eventos de esta categoría. Nos da pena traerla y que haga un escándalo. Me separé de la puerta como si me hubiera quemado. Ya no sirve para nada. Las palabras retumbaron en mi cabeza, rebotando contra los azulejos de la cocina. Miré mis manos. Las levanté frente a mi cara bajo la luz fluorescente y parpadeante del techo. Estaban hinchadas, sí. Los nudillos estaban abultados. Tenía callos en las yemas de los dedos, duros como piedra, formados por 40 años de empujar la aguja contra telas rebeldes. En el dedo índice de la mano izquierda tenía una cicatriz pequeña, fresca todavía, de cuando la aguja se rompió la semana pasada mientras cosía el corsé de Sofía. Recordé el dolor agudo, la gota de sangre brotando, y cómo corrí por alcohol para no manchar la seda. Esa sangre era mía, ese dolor era mío. Y ahora ellos bebían champán francés, celebrando mi trabajo mientras negaban mi existencia. Lupita se acercó asustada por mi palidez. Doña Rosa, ¿se siente mal? ¿Quiere que llame a alguien? Negué con la cabeza lentamente. No me sentía mal. Me sentía lúcida. Por primera vez en años, la niebla del amor maternal se había disipado. Miré mis manos otra vez, pero ya no las vi feas ni deformes. Vi las herramientas que habían construido esa casa, que habían pagado la carrera de Javier, que habían creado el vestido de $10,000. Javier decía que mis manos ya no servían, que yo era una vieja inútil. Pobre Javier, susurré, y mi voz sonó ronca y reconocible. Lupita me miró confundida. ¿Cómo dice? Digo que pobre de mi hijo, repetí levantando la vista. Mis lágrimas se habían secado. En su lugar había un fuego frío, tranquilo. Cree que el dinero compra la clase y cree que la mentira compra el respeto. Pero se olvidó de una cosa, Lupita. Me puse de pie, alisándome la falda de mi vestido sencillo. Se olvidó de que esta vieja inútil conoce cada costura de sus vidas. Y lo más importante, se olvidó de que un vestido, por más caro que parezca, solo se sostiene por un hilo. Sonreí y Lupita dio un paso atrás, persignándose disimuladamente, porque en mi sonrisa no había bondad de abuela, había justicia. Y la justicia a veces tiene que entrar por la puerta de servicio para tirar la casa por la ventana. Desde mi banco en la cocina, el sonido de los violines se filtraba amortiguado como un eco de otro mundo. Empezaban los acordes del vals, esa melodía dulzona que marca el momento cumbre de toda quinceañera. Cerré los ojos, y en lugar de la música lo que escuché fue el sonido metálico de la reja del Monte de Piedad bajando hace 3 meses. Mi mente viajó a esa tarde gris, cuando la lluvia amenazaba con deshacer la ciudad. Estaba parada frente a la ventanilla blindada, con el corazón encogido en un puño, empujando hacia el valuador. Lo único de valor real que me quedaba de Rogelio, su reloj Omega de oro. Ese que usó el día de nuestra boda y que prometió que algún día sería para Javier. El valuador, un hombre con cara de pocos amigos y lupa en el ojo, me miró con desconfianza. «¿Está segura, señora? Es una pieza antigua. Si lo empeña, tiene 3 meses para recuperarlo o lo pierde». Tragué saliva, sintiendo el sabor amargo de la necesidad.
No es empeño, joven, le dije con la voz temblorosa. Es venta directa. Necesito el dinero hoy. Todo lo vendí. Vendí el tiempo de mi esposo, sus horas, sus minutos, sus recuerdos latiendo en ese mecanismo para comprar la seda italiana y los cristales Swarovski que ahora mi nieta lucía con desprecio. Javier dijo que el vestido costó $10,000. Mentira. Ese vestido costó la memoria de su padre, costó la dignidad de su madre, y mientras el valuador contaba los billetes, yo pensaba en la sonrisa de Sofía, convenciéndome de que valía la pena, de que el amor se mide en sacrificios. ¡Qué estúpida fui! El amor no se compra y el respeto mucho menos, especialmente cuando se trata de gente que mide a las personas por la marca de sus zapatos y no por la callosidad de sus manos. Pero el dolor de vender el reloj no fue nada comparado con el recuerdo que me asaltó, después uno más antiguo y venenoso, el origen de todo este odio gratuito. Recordé el día que Javier trajo a Lorena a casa por primera vez hace ya 18 años. Yo vivía en la misma casa, pero en aquel entonces el taller de costura ocupaba la sala principal. Había hilos por todos lados, patrones de papel colgados como fantasmas y el zumbido constante de las máquinas. Lorena entró con sus zapatos de tacón fino, pisando con asco como si el suelo estuviera cubierto de estiércol. Javier, mi hijo, la miraba con adoración estúpida, esperando su aprobación. Lorena se detuvo frente a mi maniquí, tocó una tela de algodón barata y soltó una risa seca cruel. Javier, amor, no me dijiste que tu mamá era. Huele a polvo, ¿no? Huele a sudor de gente pobre. Javier se puso rojo, pero no me defendió. Es temporal, Lore. Mamá solo lo hace para entretenerse, mintió él. Desde ese día supe que mi hijo ya no era mío. Era un rehén de su propia aspiración a ser alguien que no era. El recuerdo me hizo abrir los ojos de golpe en la cocina. El vals seguía sonando. Tiempo de vals de Chayanne, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me miré el dedo índice. Todavía tenía la marca morada del pinchazo profundo que me di la semana pasada. Eran las 3 de la mañana. Mis ojos ardían tanto que sentía que tenía arena en los párpados. Estaba cosiendo el corsé, apretando las ballenas para que la cintura de Sofía se viera minúscula, tal como ella quería. La aguja se rompió al topar con una costura reforzada y el metal se me clavó casi hasta el hueso. Grité en silencio para no despertar a nadie. La sangre brotó oscura y espesa. Mi preocupación no fue mi dedo, ni el dolor punzante que me subía por el brazo. Mi pánico fue el vestido. Que no se manche, Dios mío, que no se manche, recé mientras corría al baño a chupar la herida. Esa noche, con el dedo palpitando y envuelto en una venda improvisada, seguí pegando cristales hasta que salió el sol. Cada cristal era una lágrima cristalizada. Cada puntada era una oración para que me quisieran. Y ahora, sentada en la penumbra, escuchando cómo aplaudían a la niña de sociedad y a su vestido parisino, sentí algo romperse dentro de mí. No fue el corazón. El corazón ya se me había roto, hacía mucho. Fue algo más duro, más resistente. Fue la venda de los ojos. Huele a sudor de gente pobre, había dicho Lorena. Pues bien, ese sudor pagó la carrera de Javier. Ese sudor pagó la operación de apéndice de Sofía cuando eran niños y Javier no tenía seguro. Ese sudor compró esta maldita mansión en la que ahora me encerraban. La ironía era tan grande que casi me dio risa. Ellos vivían en mi casa, comían de mi plato, vestían mi trabajo y me escupían en la cara. Lupita estaba lavando unos platos en el fregadero dándome la espalda para darme privacidad, pero yo veía cómo sus hombros se sacudían. Estaba llorando, lloraba por mí. Me levanté del banco, ignorando el dolor de mis rodillas. Mis manos ya no me dolían. De hecho, sentía un hormigueo extraño en las yemas de los dedos, una energía eléctrica. Me acerqué a la puerta de vaivén otra vez. No para mirar con tristeza, sino para escuchar. El vals estaba terminando. El animador, con su voz falsa de locutor de radio, anunció por el micrófono: y ahora, damas y caballeros, el momento mágico de la noche. Un aplauso para la bella Sofía, que realizará una vuelta especial para lucir el diseño exclusivo que sus padres le han regalado con tanto amor. Sonreí. Una sonrisa torcida peligrosa. Recordé el botón de seguridad que había cosido en la parte trasera del vestido. No era un error. No era un defecto de fábrica.
Era una técnica antigua, un nudo ciego que mi abuela me enseñó. Se usa para hilvanar rápido, pero si tiras del hilo correcto con la fuerza suficiente, todo se deshace. Yo no lo había planeado como una venganza consciente en ese momento, quizás fue mi subconsciente, o quizás fue la mano de Dios guiando mi aguja rebelde. Dejé ese hilo suelto escondido entre los cristales justo en la cintura, donde la tensión del giro sería máxima. «Lúcelo, mi hija», susurré contra la madera de la puerta. «Lúcelo bien, porque París está muy lejos, pero la gravedad está justo debajo de tus pies». El aplauso estalló, la música subió de volumen. Y yo, la costurera inútil, la vieja grasienta, me preparé para escuchar el sonido más dulce de la noche, el sonido del silencio cuando la mentira se cae a pedazos. Desde mi trinchera en la cocina, con el ojo pegado a esa rendija salvadora, vi cómo el espectáculo alcanzaba su punto culminante. La orquesta, pagada con el dinero que mi hijo me había llorado hace meses diciendo que era para inversiones, atacó los acordes finales del vals. Sofía, radiante en el centro de la pista, se veía hermosa, tengo que admitirlo. El vestido azul medianoche abrazaba su figura con la precisión de una segunda piel, y bajo la luz de los candelabros, los 5000 cristales que mis manos viejas habían pegado uno a uno creaban un halo casi celestial a su alrededor. Javier y Lorena miraban desde la orilla, con esa expresión de triunfo barato, hinchados como pavos reales, disfrutando de la admiración ajena que habían comprado a base de mentiras. Escuché a Lorena decir alto, para que la escuchara la esposa del alcalde: «Es seda cruda, traída de los talleres de París. Tuvimos que esperar 6 meses en lista de espera, 6 meses. Yo lo cosí en 3 con mis riñones gritando y mis ojos ardiendo». La audacia de esa mujer no tenía límites, pero el destino, o quizás la justicia divina, tiene un sentido del humor muy particular. El momento llegó cuando el chambelán principal, un muchacho rubio, contratado de una agencia de modelos, tomó a Sofía de la cintura para el gran giro final. Era el movimiento que todos esperaban, la pirueta que saldría en todos los videos de TikTok y en las historias de Instagram. Sofía, confiada en su alta costura, se impulsó con fuerza. Y entonces sucedió. No fue un ruido fuerte, fue un sonido seco, casi tímido. Tic, como el chasquido de una rama seca al romperse. Fue el hilo maestro. Ese hilo de algodón mercerizado que yo, en mi cansancio, o quizás guiada por una mano invisible, no rematé con el nudo doble de seguridad, sino con un nudo ciego, un nudo de hilván que resiste la vista pero no la fuerza. La tensión del giro fue demasiada. La costura de la cintura, la que sostenía el peso de las 5 capas de tul y la seda recamada en piedras, cedió de golpe. Lo que siguió pareció ocurrir en cámara lenta ante mis ojos, pero en tiempo real debió ser aterradoramente rápido. El corpiño se separó de la falda. Al soltarse la tensión, los hilos laterales se corrieron como medias de nylon baratas, y entonces el sonido cambió. Ya no fue un tic, fue una lluvia. Clac, 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 clac. Miles de cristales Swarovski, esos por los que vendí el reloj de mi marido, empezaron a desprenderse y a golpear la madera pulida del suelo. Sonaba como granizo cayendo sobre un techo de lámina, un ruido estridente y caótico que silenció a la orquesta de golpe. La falda inmensa, pesada por las piedras, se deslizó por las caderas de mi nieta y cayó al suelo, dejándola parada en medio de la pista bajo la luz del foco principal. Y ahí quedó expuesta la verdad, la fea y cruda verdad que el vestido parisino ocultaba. Sofía no llevaba lencería fina francesa, llevaba una faja reductora, color carne vieja y percudida, de esas que aprietan las carnes para fingir una cintura que no existe, y unos shorts de ciclista deshilachados que usaba para estar en casa. El ángel de París quedó reducido a una niña asustada en ropa interior barata. El silencio en el salón fue sepulcral. Duré 3 segundos, 3 eternos segundos donde nadie respiró. Y luego el murmullo, un murmullo que creció como una ola gigante. Escuché claramente, porque la acústica del miedo es perfecta, a la esposa del socio de Javier decir con voz escandalizada: «Eso es un gaultier. Por Dios, si se deshilachó como trapo de cocina. Eso es poliéster corriente». Mamá, el grito de Sofía rompió el hechizo. Se cubrió con las manos roja como un tomate, mientras las lágrimas le corrían el maquillaje profesional.
Lorena se quedó paralizada con la copa de champán a medio camino de la boca pálida como un muerto. Su mentira de $10,000 yacía en el suelo convertida en un montón de tela arrugada y piedras sueltas que los invitados pisaban al retroceder. Javier, mi hijo, miraba el desastre, con la boca abierta, incapaz de reaccionar, incapaz de correr a cubrir a su hija. Fue el chambelán, el chico contratado, quien tuvo la decencia de quitarse el saco y ponérselo a Sofía sobre los hombros mientras ella sollozaba histérica. Se rompió. Me dijiste que era de marca. Me dijiste que era indestructible. Desde mi escondite sentí una mezcla de horror y una extraña, muy extraña satisfacción. No me alegraba el dolor de mi nieta, Dios sabe que no. Pero ver caer la máscara de Lorena, ver cómo su clase alta se desmoronaba por un simple hilo de algodón, fue como beber agua fresca en el desierto. La vergüenza que sentían ellos ahora no era ni la mitad de la humillación que me hicieron sentir a mí cuando me encerraron aquí. Dios no castiga con palo ni con fuete, le susurré a Lupita, que miraba la escena con los ojos tapados por las manos, pero espiando entre los dedos. Dios castiga con la verdad, hija, y la verdad siempre sale a la luz, aunque sea por una costura mal hecha. La escena en el salón se volvió un caos. Lorena reaccionó finalmente corriendo hacia la pista, sus tacones, resbalando peligrosamente sobre las cuentas de cristal que rodaban por todo el piso. No miren, gritaba como una loca, intentando levantar la falda pesada del suelo, pero la tela se rasgó aún más en sus manos con uñas postizas. Esto es un sabotaje. Seguro la modista nos estafó. Voy a demandar a la tienda en París. Seguía mintiendo. Aún con la evidencia en el suelo seguía mintiendo. La gente ya no la miraba con admiración, la miraban con lástima y peor aún con burla. Vi a varias invitadas jóvenes sacar sus celulares disimuladamente. Estaban grabando. Mañana la gran familia sería el hazmerreír de todo México. De repente los ojos de Lorena, inyectados en pánico y furia, buscaron un culpable, y sus ojos se clavaron en la puerta de la cocina. En mi puerta. Sabía que ella sabía. Sabía que no había ninguna tienda en París. Sabía que la única culpable estaba detrás de esa puerta abatible, oliendo a mole y a dignidad herida. La vi venir hacia mí, apartando a los meseros con el rostro descompuesto por el odio. Esa vieja maldita, la escuché sisear. Lupita me agarró del brazo temblando. Doña Rosa, escóndase, la señora viene para acá y trae cara de querer matar a alguien. Pero yo no me moví. Me alisé el cabello, me senté derecha en mi banco cojo y tomé un sorbo de mi té frío. Ya no tenía miedo. El vestido se había caído, y con él el miedo que me tenía atada a su desprecio. Que venga y me grite, porque lo que ella no sabe es que mientras su mundo se cae a pedazos en la pista de baile, el verdadero dueño de este escenario está a punto de salir a dar la función final. La puerta de la cocina se abrió de golpe, estrellándose contra la pared con tal violencia que un cucharón colgado en el muro cayó al suelo con un estruendo metálico. Venía descalza, con los zapatos en la mano, el maquillaje corrido y el pecho subiendo y bajando como un animal acorralado. Detrás de ella, Javier intentaba seguirle el paso, pálido y sudoroso. La imagen era patética, pero yo no sentí lástima. Sentí una calma inmensa, profunda, como el fondo de un pozo donde ya no llega la luz ni el ruido. Lupita se encogió en su rincón aterrorizada, pero yo me quedé inmóvil en mi banco cojo. No me levanté. No bajé la cabeza. Simplemente levanté mi taza de té de canela, soplé el vapor con parsimonia y le di un sorbo largo y ruidoso. Ese sorbo fue mi primera declaración de guerra. «¡Muévete, vieja!», inútil, gritó Lorena, lanzando sus zapatos caros cerca del fregadero. Su voz ya no tenía el tono meloso de la sociedad. Era un graznido vulgar lleno de odio. «Saca tu aguja, saca tus hilos y ven a arreglar esa porquería ahora mismo. Diles a todos que fue un error de ajuste, diles que la tela cedió por el calor. Inventa algo, pero arréglalo ya». Se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo con sus garras de acrílico, intentando levantarme a la fuerza. En otro tiempo, la Rosa sumisa hubiera saltado, hubiera pedido perdón por un error que no cometió, hubiera corrido a salvar el honor de quienes la despreciaban. Pero esa Rosa se había quedado en el Monte de Piedad junto con el reloj de su esposo. Escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like en este momento.
¿Cómo reaccionarías tú si te exigieran salvar el barco después de haberte tirado por la borda? Me solté de su agarre con un movimiento seco firme. Mis manos, esas que ella llamaba lijas, tenían la fuerza de 40 años de trabajo manual. Lorena trastabilló hacia atrás sorprendida por mi resistencia. La miré a los ojos, esos ojos verdes llenos de pánico y soberbia, y sonreí. No dije. Fue una palabra corta, simple, pero retumbó en la cocina más fuerte que sus gritos. Como que no, balbuceó ella incrédula. ¿Sabes quiénes están ahí afuera? No puedes hacernos esto. Yo no les hice nada, respondí con voz tranquila dejando la taza sobre la mesa. Fue el vestido parisino el que falló, no ese. Diseño exclusivo de Jean-Paul Gaultier por el que pagaron $10,000. Javier dio un paso adelante intentando jugar al policía bueno, aunque le temblaba la barbilla. Mamá, por favor, no es momento de sarcasmos. Sofía está llorando en el baño. Es tu nieta. Hazlo por ella. Te pago. Te doy lo que quieras. ¿Quieres dinero? Te doy el doble de lo que costaron los materiales. El doble. Mi hijo quería comprar mi dignidad con el mismo dinero que me había negado para mis medicinas el mes pasado. Me puse de pie lentamente, alisándome el delantal. Javier, le dije mirándolo con una decepción tan profunda que le dolió más que una bofetada. Hace una hora tus invitados escucharon que mis manos estaban demasiado sucias, demasiado deformes y llenas de gérmenes para tocar esa seda. Dijeron que yo no servía para nada. Pues tienen razón. Mis manos sucias no van a tocar ese vestido. Si es de París, mándenlo a París a que lo zurzan. O mejor aún, que lo arregle Lorena. Sus manos de señora rica seguro hacen milagros. Lorena soltó un grito de frustración y golpeó la mesa con el puño. Eres una resentida. Maldita sea la hora en que te dejamos entrar en esta casa. Javier, haz algo, oblígala. Pero Javier no podía obligarme. Él sabía en el fondo de su cobardía que yo tenía razón. No es resentimiento, nuera, le dije acercándome a ella, hasta que pudo oler mi perfume barato de lavanda. Es memoria. Ustedes querían borrarme. Querían que yo fuera el fantasma en la cocina, la vergüenza oculta. Pues felicidades. El fantasma ha decidido no trabajar hoy. Arréglenselas como puedan con su mentira desnudada. En ese momento el caos de afuera pareció detenerse por un segundo. El sonido del timbre de la puerta principal resonó en toda la casa. Ding dong, un sonido insistente, autoritario, que cortó la tensión en la cocina como un cuchillo. Lorena se giró hacia la puerta confundida. ¿Quién diablos llega a estas horas? Más invitados para ver el desastre. Javier se pasó la mano por el pelo desesperado. Seguro es algún curioso. No abras, Lupita, que no entre nadie más. Pero yo sabía quién era. Miré el reloj de pared de la cocina, ese reloj barato de plástico que Lupita usaba para medir los tiempos de cocción. Eran las 11:15. Puntuales, tal como habíamos acordado. Sentí una descarga de adrenalina recorrer mi espina dorsal. Yo que tú abriría, Javier, dije volviendo a sentarme y cruzando las piernas con una elegancia que ellos nunca podrían comprar. Creo que es para mí. Lorena me miró con los ojos entrecerrados, una mezcla de sospecha y miedo empezando a formarse en su cerebro limitado. Para ti, ¿quién te visitaría a ti aquí? La beneficencia. Soltó una risa nerviosa intentando recuperar el control, intentando volver a ser la dueña de la mansión. Pero su risa murió cuando Lupita, desobedeciendo la orden de Javier, empujó la puerta de vaivén y regresó con la cara pálida. Detrás de ella, entrando a la cocina con paso firme, venía un hombre alto vestido con un traje negro impecable sosteniendo un maletín de cuero. Y detrás de él 2 oficiales de policía. El aire en la cocina se congeló. Javier retrocedió hasta chocar con la estufa. Lorena se llevó las manos a la boca. El hombre de negro se ajustó los lentes y recorrió la habitación con la mirada hasta encontrarme. Buenas noches, dijo con voz grave y profesional. Busco a la señora Rosa Elena Mendoza. Soy el licenciado Montiel, representante legal del nuevo propietario. Javier tartamudeó. Nuevo propietario. ¿De qué está hablando? Esta es mi casa. El abogado lo ignoró y me miró a mí esperando confirmación. Yo asentí lentamente dejando la taza de té vacía sobre la mesa. El sabor a canela se había ido reemplazado por el sabor metálico de la justicia final. Aquí estoy, licenciado, respondí poniéndome de pie. Llega justo a tiempo.
La fiesta. La cocina se convirtió en una olla de presión a punto de estallar. La presencia de los uniformados contrastaba violentamente con los arreglos florales y las charolas de canapés gourmet que Lupita había dejado a medio servir. Lorena, recuperando esa arrogancia ciega que solo tienen los que nunca han recibido un no, por respuesta se plantó frente al licenciado Montiel con las manos en la cintura, bloqueando el paso como una fiera, defendiendo su territorio. ¿Quién se cree que es para irrumpir así en mi casa?, escupió señalando la puerta con su dedo índice de uña quebrada. Esto es propiedad privada. Javier, llama al jefe de policía, dile que unos nacos están invadiendo la fiesta de 15 años de tu hija. La palabra naco salió de su boca con ese desprecio clasista tan típico de ella, esa necesidad de sentirse superior pisoteando a los demás. Pero el licenciado ni parpadeó. Con una calma exasperante abrió su maletín de cuero sobre la mesa, empujando a un lado el plato de plástico, con las tostadas frías que yo había rechazado. Tiene razón, señora de Mendoza. Esto es propiedad privada, respondió Montiel, sacando una carpeta azul con sellos oficiales que brillaban bajo la luz fluorescente. El problema es que usted está confundida sobre quién es el propietario. Lorena soltó una carcajada histérica, una risa que sonaba a vidrio roto. Confundida yo, Javier compró esta casa hace 15 años. Él me lo dijo. Yo decoré cada rincón de este lugar. Se giró hacia mi hijo buscando apoyo, pero Javier estaba encogido contra el refrigerador, sudando a chorros con la mirada clavada en el suelo. ¿Verdad, Javier? Diles que los vamos a demandar por allanamiento. El silencio de Javier fue la respuesta más ruidosa que he escuchado en mi vida. Fue un silencio espeso cargado de mentiras podridas. Javier, susurró Lorena, y su tono cambió de furia a miedo puro. Javier, ¿por qué no hablas? El licenciado Montiel carraspeó y deslizó el documento sobre la mesa. Su esposo no puede decir nada, señora, porque él sabe la verdad. Esta propiedad, ubicada en el lote 45 de Jardines del Pedregal, siempre ha estado escriturada a nombre de la señora Rosa Elena Mendoza. Su hijo solo tenía un contrato de comodato verbal, un permiso de madre, si prefiere llamarlo así, para vivir aquí. Lorena agarró el papel como si fuera una brasa ardiendo. Sus ojos recorrían las líneas legales, buscando una salida a una trampa, algo. No puede ser, murmuró. Él me dijo que la herencia. Él me dijo que tú eras solo una vieja mantenida, que vivía de arrimada con nosotros. Levanté la vista. Mantenida. Esa palabra me dolió más que cualquier insulto sobre mi apariencia. Yo que cosí hasta que se me deformaron los dedos para pagar la hipoteca de esta casa cuando mi esposo murió. Yo que le cedí la recámara principal y me mudé al cuarto de huéspedes para que ellos tuvieran espacio. Mantenida, repetí en voz baja, sintiendo cómo la ira se convertía en una fuerza motriz. Eso te dijo Javier, que yo era la arrimada en mi propia casa. Mi hijo levantó la vista con los ojos rojos y por un momento vi al niño pequeño que se escondía detrás de mis faldas cuando rompía un plato. Pero ese niño ya no existía. Frente a mí solo había un hombre cobarde que había construido un castillo de naipes sobre la espalda de su madre. Mamá, por favor, no hagas esto hoy, suplicó con la voz quebrada. Podemos arreglarlo. Te firmo lo que quieras. Pero no nos corras. No enfrente de todos. No es cuestión de firmas. Javier, intervino el licenciado, cerrando su maletín con un golpe seco que sonó como un martillazo de juez. La casa ya no es de su madre. La transacción se completó legalmente hace 60 minutos vía electrónica. El nuevo dueño ha tomado posesión jurídica y ha solicitado el desalojo inmediato de los ocupantes precarios. Tienen 30 minutos para vaciar el inmueble de sus efectos personales y desalojar a los invitados. 30 minutos, gritó Lorena, lanzando los papeles al suelo. Tengo 200 invitados allá afuera. Hay un banquete servido. Mi hija está en crisis nerviosa. No nos pueden hacer esto. Se lanzó hacia mí intentando agarrarme de los hombros, sacudiéndome como si quisiera despertarme de una pesadilla. Tú, todo esto es culpa tuya, vieja bruja. Seguro lo planeaste. Seguro contrataste a este leguleyo de quinta para arruinarnos la vida. Diles que se vayan. Diles que es mentira. Uno de los policías dio un paso adelante, poniendo su mano sobre la macana, listo para intervenir. Señora, le sugiero que se calme y no toque a la señora Rosa.
o tendremos que sacarla esposada. Lorena retrocedió jadeando mirando a los policías, al abogado y finalmente a mí. En sus ojos vi el momento exacto en que su cerebro procesó la realidad. Ya no era la dueña de la mansión, ya no era la señora de sociedad. Era una intrusa en la casa que acababan de vender sobre su cabeza. Y lo peor, su marido, su exitoso empresario, era un fraude que le había mentido durante 15 años. Se giró hacia Javier y le soltó una bofetada. Plaf. El sonido fue tan nítido que Lupita dio un brinco. «Eres un inútil», le gritó en la cara. «Me mentiste, me hiciste creer que éramos ricos y vivíamos de prestado en la casa de tu madre costurera». Me levanté del banco. Mis rodillas crujieron, pero me sentí más alta que nunca. Me acerqué a Lorena, que temblaba de rabia y humillación. «No soy solo una costurera, Lorena», le dije con voz suave, casi maternal, pero con el filo de una tijera recién afilada. «Soy la dueña de la aguja. Y acabo de dar la puntada final». Me giré hacia el licenciado. «Podemos pasar al salón. Creo que mis invitados... Perdón, los intrusos merecen una explicación». Montiel asintió y me abrió la puerta de la cocina, esa puerta que me había mantenido prisionera toda la noche. El ruido de la fiesta había cambiado. La música se había detenido y se escuchaba un murmullo inquieto. Los invitados sabían que algo pasaba. Al cruzar el umbral, dejando atrás el olor a mole y entrando al olor a flores caras, no miré atrás. Javier lloraba en silencio contra el fregadero. Lorena maldecía por lo bajo, pero yo caminaba hacia la luz. Iba a recuperar mi nombre no con gritos, sino con la verdad. Y esa verdad iba a doler más que cualquier bofetada. Cruzar el umbral que separaba la cocina del gran salón fue como atravesar un portal entre dos mundos. Atrás dejé el olor a grasa y la humillación del encierro. Frente a mí se abría el escenario de la farsa que mi hijo había montado. El silencio que reinaba en la fiesta era denso, pegajoso, apenas roto por los murmullos escandalizados de las señoras de sociedad que cuchicheaban detrás de sus abanicos. Al verme entrar con mi vestido sencillo de algodón, mis zapatos ortopédicos y mi cabello canoso recogido en un chongo austero, las miradas se clavaron en mí como dardos. Podía escuchar sus pensamientos. Podía sentir el juicio en sus ojos pintados. ¿Quién es esa vieja? La cocinera. ¿Por qué entra por la puerta principal? Caminé con la cabeza alta, ignorando el dolor punzante en mis rodillas. No miré a nadie. Mis ojos estaban fijos en el centro de la pista, donde mi nieta Sofía seguía llorando envuelta en el saco prestado, rodeada de los cristales rotos de su vanidad. Me dirigí directamente hacia la cabina del DJ. El muchacho, asustado por la tensión en el ambiente, me miró con los ojos desorbitados cuando le extendí la mano. El micrófono, ordené. No tuve que gritar. Mi voz tenía ese tono de autoridad que solo tienen las madres cuando se les ha agotado la paciencia. El chico me lo entregó temblando y apagó la música de fondo. El chirrido del feedback del micrófono hizo que todos se taparan los oídos por un segundo. «Buenas noches», dije, y mi voz retumbó en las paredes de cantera, amplificada, ineludible. Javier y Lorena aparecieron en ese momento por la puerta de servicio, jadeando con los ojos inyectados en sangre. «Mamá no», gritó Javier desde la orilla, intentando correr hacia mí. «Bájate de ahí. Estás senil. No la escuchen. Mi madre está enferma». «No estoy enferma», Javier le respondí a través del micrófono, y mi voz detuvo su carrera en seco. «Lo que estoy es harta». Me giré hacia los 200 invitados, hacia la crema y nata que me había ignorado toda la vida. Ustedes escucharon hace un momento que el vestido de mi nieta era un diseño exclusivo de París, traído de los talleres de Jean-Paul Gaultier por $10,000. Hice una pausa dramática, dejando que la mentira flotara en el aire como un mal olor. Señalé los restos del vestido en el suelo. «Ese vestido no vino de París. Ese vestido vino de Iztapalapa. Lo cosieron estas manos». Levanté mi mano libre, mostrando mis dedos chuecos, mis callos, mis cicatrices. Javier les dijo que mis manos daban asco, que estaban deformes, que no servían para nada. Pero estas manos deformes bordaron cada una de esas 5,000 piedras mientras él dormía. Estas manos sucias crearon la belleza que ustedes aplaudieron, hasta que decidí quitarle el hilo que la sostenía. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Lorena, viendo que su reputación se desmoronaba en tiempo real, perdió los estribos por completo. «Cállate, vieja envidiosa», chilló, abriéndose paso entre los invitados, a empujones, perdiendo toda la compostura de dama de sociedad. «Seguridad, saquen a esta mujer».
Es una sirvienta resentida que quiere arruinar a mi familia. Se lanzó hacia la tarima, pero dos de los policías que habían entrado con el licenciado Montiel le cerraron el paso. Ella chocó contra el pecho uniformado de uno de los oficiales y rebotó hacia atrás cayendo de sentón sobre la alfombra roja con las piernas abiertas de manera grotesca. La gran señora estaba en el suelo derrotada por su propia histeria. ¿Sirvienta?, pregunté con una calma letal. Tienes razón, Lorena. He sido su sirvienta durante 15 años. Les he cocinado, les he limpiado, les he cosido la ropa para que parezcan gente decente. Bajé de la tarima y caminé hacia Javier, que estaba petrificado blanco como una hoja de papel. Los invitados se apartaban a mi paso como si yo fuera Moisés abriendo el mar rojo. Me detuve frente a mi hijo. Olía a miedo y a loción cara. ¿Te avergüenzas de mí, Javier?, le dije mirándolo a los ojos, esos ojos que una vez me miraron con amor y que ahora solo reflejaban avaricia. Les dijiste a tus socios que yo era una carga, que vivía de arrimada, pero se te olvidó un pequeño detalle financiero. Me volví hacia el público, hacia esos socios que miraban a Javier con una mezcla de sorpresa y desprecio. Les presento al verdadero dueño de nada. Mi hijo Javier no ha pagado una sola factura de luz en 15 años. No ha pagado el predial. No ha pagado ni siquiera el agua con la que se baña. Javier intentó hablar. Intentó defenderse, pero de su garganta solo salió un gemido patético. Mamá, por favor, mis socios, balbuceó. Tus socios merecen saber con quién hacen negocios, lo corté en seco. Señores, ustedes admiran el éxito, ¿verdad? Pues sepan que este hombre exitoso vive en la casa de su madre costurera, come de la comida de su madre costurera y viste trajes pagados con las bastillas que hace su madre costurera. Ustedes desprecian mi oficio, les da asco mi sudor, pero les encanta vivir bajo el techo que ese sudor compró. Señalé las vigas altas del techo, los candelabros, las paredes de piedra. Todo esto, cada ladrillo, cada mueble, salió de una máquina de coser Singer y de noches sin dormir. ¿Y ustedes? Ustedes son unos parásitos que se alimentan de la sangre que dicen despreciar. Sofía, que había estado escuchando todo desde la pista, se levantó. Tenía el maquillaje corrido, parecía un mapache asustado. Me miró y por primera vez en años no vi a la niña mimada de TikTok. Vi a una adolescente avergonzada de sus padres. ¿Es verdad, papá?, preguntó con un hilo de voz. La casa no es nuestra. El vestido no es de París. Javier agachó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada a su propia hija. Esa fue su sentencia. Al agachar la cabeza confirmó su culpa ante todos. El silencio se rompió. Los murmullos se convirtieron en voces claras de indignación. «¡Qué vergüenza!», escuché decir a alguien. Un vividor. Pobre señora. La marea había cambiado. Ya no me miraban con asco. Miraban a Javier y a Lorena como lo que eran, impostores. Regresé al micrófono una última vez. Sentía las piernas temblar, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina de haber soltado 15 años de verdades reprimidas. Les pedí respeto, dije, y mi voz se quebró un poco, dejando ver la herida de madre bajo la armadura de guerrera. Solo les pedí un poco de cariño. Pero ustedes eligieron la apariencia. Hice una seña al licenciado Montiel, que esperaba pacientemente junto a la entrada con el reloj en la mano. Se acabó el tiempo, Javier. Tomen sus cosas, tomen sus mentiras y salgan de mi propiedad, porque esta casa, la casa de la costurera, se acaba de cerrar para ustedes para siempre. Ver a un hijo arrodillarse ante su madre debería ser un acto de amor o de contrición sagrada, pero ver a Javier arrastrarse por la alfombra roja, manchando las rodillas de su pantalón, Armani con el polvo de los cristales rotos, fue el espectáculo más grotesco que mis ojos han presenciado. El miedo a la pobreza tiene un olor muy particular, agrio y penetrante, y ese olor emanaba de él en oleadas. «Mamita, por favor», gimoteó agarrándose al dobladillo de mi vestido sencillo como un náufrago a una tabla podrida. «Perdóname, estaba ciego. El estrés del trabajo me hizo decir tonterías. Tú eres mi reina, mi viejita santa. Diles que se vayan, diles que esta es nuestra casa». Su voz temblaba, pero no por arrepentimiento, sino por el terror de verse en la calle. Era la actuación de un cobarde que acababa de darse cuenta de que la gallina de los huevos de oro no solo había dejado de poner, sino que se había escapado del corral. El desenlace está cerca. Quédate conmigo hasta el final para entenderlo todo. Quiero saber.
¿Estás de acuerdo con las decisiones que estoy tomando? ¿O crees que una madre siempre debe perdonar incluso a los cuervos que le sacan los ojos? Me quedé inmóvil mirando la coronilla de mi hijo, esa cabeza que yo había acariciado tantas veces cuando tenía fiebre, y sentí un frío polar en el pecho. Lorena, que segundos antes había estado en el suelo echando espuma por la boca, al escuchar la súplica de Javier, se levantó con una rapidez felina. Su cerebro de calculadora había hecho las cuentas. Si lograban ablandarme, si lograban manipular a la vieja tonta, una vez más, todavía podían salvar el patrimonio. Se acercó cojeando, se limpió las lágrimas falsas y puso esa cara de mártir que tan bien le salía en las fotos de Facebook. Suegra. Somos familia. La sangre pesa más que el agua. Cometimos errores, sí, pero no puedes echarnos a la calle. Piensa en Sofía. Vas a dejar a tu nieta sin techo en su cumpleaños. Ahí estaba, el chantaje emocional, la carta de la nieta. Miré a Sofía, que seguía parada en la pista abrazada a sí misma, mirando a sus padres con una mezcla de horror y vergüenza ajena. Ella no decía nada. Quizás por primera vez estaba entendiendo quiénes eran realmente los monstruos de esta historia. Me solté del agarre de Javier con un tirón seco. «Levántate, Javier», ordené con voz dura. «Ten un poco de dignidad. No te estás humillando ante tu madre, te estás humillando ante tu chequera. Y lamento decirte que esa cuenta ya está cerrada». El licenciado Montiel dio un paso al frente, consultando su reloj de pulsera con impaciencia. «Señora Rosa, el tiempo corre. Los camiones de mudanza del nuevo propietario llegarán en 25 minutos». Al escuchar nuevo propietario, los ojos de Lorena brillaron con una codicia renovada, una luz maniática y desesperada. «¿Vendido?», preguntó, y su voz subió una octava. «¿Vendiste la casa?» «¿En cuánto? Javier, idiota, levántate. Si la vendió, tiene el dinero, tiene el dinero». Se giró hacia mí, ya no con súplica, sino con exigencia depredadora. «¿Dónde está el cheque, Rosa? Esa casa vale por lo menos 15 millones de pesos. Si la vendiste, ese dinero es patrimonio familiar. Nos pertenece por derecho de herencia adelantada». La sala contuvo el aliento. 15 millones. Podía ver cómo los invitados calculaban la cifra, cómo cambiaban su percepción de mí. De repente ya no era la costurera pobre, era la viuda millonaria. Javier se puso de pie, tambaleándose con los ojos iluminados por la misma fiebre del oro. «Mamá, 15 millones. Con eso podemos comprar algo en Bosques. Podemos empezar de nuevo, invertir en mi negocio». Era increíble. No habían pasado ni 5 minutos desde que los desheredé verbalmente, y ya estaban repartiéndose el botín de mi cadáver financiero. Se olvidaron de los insultos, se olvidaron del vestido roto, se olvidaron de todo. Solo veían signos de pesos flotando sobre mi cabeza canosa. Sonreí. Fue una sonrisa triste pero definitiva. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué un papel doblado. No era un cheque, era una copia de la transferencia bancaria que el licenciado Montiel había ejecutado hacía una hora mientras yo tomaba té en la cocina, escuchando sus mentiras. «Tienen razón», dije, desdoblando el papel con calma. «La casa se vendió en 18 millones de pesos porque el terreno tiene muy buena plusvalía». Lorena soltó un jadeo de excitación casi orgásmico. «18 millones. Dámelo, dame el comprobante». Extendió la mano con las uñas largas listas para arrebatar, pero yo retrocedí un paso. «El dinero existe, Lorena. Pero no es para ustedes», dije, y mis palabras cayeron como piedras de plomo. Hace una hora antes de que empezara este circo firmé un fideicomiso irrevocable. Cada centavo de esos 18 millones fue transferido íntegramente a la Fundación Manos de Rosa. Javier frunció el ceño confundido. «Fundación Manos de Rosa. ¿Qué es eso? ¿Una cuenta en Suiza?» «No, hijo», respondí clavándole la mirada. «Es una organización benéfica que acabo de fundar legalmente esta tarde. El objetivo del fondo es otorgar becas completas, vivienda y máquinas de coser a niñas huérfanas y mujeres de escasos recursos que quieran aprender el noble oficio de la costura». El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que el de una tumba. Lorena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Javier parecía que le iba a dar un infarto. «Todo el dinero». Continué disfrutando cada sílaba. «Todo el dinero que salió de mis manos de costurera regresará a las manos de otras costureras. Mujeres que, a diferencia de ustedes, sí saben lo que es trabajar,
Sí saben lo que es la gratitud, y no les da asco ensuciarse los dedos para ganarse el pan. No puedes hacer eso, gritó Lorena recuperando la voz en un chillido agudo que lastimaba los oídos. Es nuestro dinero. Estás loca. Te voy a declarar interdicta. Voy a impugnar esa donación. Se lanzó hacia mí de nuevo ciega de rabia, pero esta vez fue Sofía quien se interpuso. Mi nieta, con el maquillaje corrido y el saco de hombre sobre los hombros, se paró frente a su madre y la empujó hacia atrás. «Ya basta, mamá», gritó Sofía llorando. «Ten un poco de vergüenza. Ya basta». Lorena miró a su hija como si fuera una extraña, y luego me miró a mí con un odio tan puro que podría haber quemado la casa si no fuera ya ajena. Saqué otro papel de mi bolsillo. Era mi testamento anterior, ese donde les dejaba todo a Javier y a sus hijos. Lo levanté para que todos lo vieran. Esto era mi voluntad hace 3 meses, dije, cuando todavía creía que me querían. Con un movimiento lento y deliberado rasgué el papel por la mitad. Erreris. El sonido del papel rompiéndose fue el único ruido en el salón. Luego lo rompí otra vez y otra vez hasta que quedó hecho confeti. Lancé los pedazos al aire y dejé que cayeran sobre los zapatos italianos de Javier. Ahora lo único que les heredo son mis genes y mi ejemplo de trabajo. Tienen 2 manos sanas. Úsenlas. Porque a partir de hoy, Javier, Lorena, están solos y son tan pobres que lo único que tienen es su apellido prestado. El licenciado Montiel miró su reloj una vez más y ese gesto simple tuvo la contundencia de un veredicto final. 25 minutos, señores, anunció con voz monocorde. Si al término de ese plazo siguen aquí, será desacato y resistencia a particulares. Y créanme, no quieren pasar la noche en los separos de la delegación vistiendo de etiqueta. Sus palabras rompieron el último hilo de esperanza que sostenía la cordura de mi nuera. La fiesta se había transformado en un velorio, pero uno sin dignidad, donde el cadáver era el orgullo de la familia Mendoza. Los meseros, que minutos antes servían champán con guantes blancos, comenzaron a retirar las copas a medio beber con una rapidez sospechosa, como si temieran que el fracaso fuera contagioso. Y quizás lo era. La pobreza, cuando llega de golpe a quienes se creían intocables, espanta más que la peste. Lo que sucedió a continuación fue una escena que quedará grabada en mi retina hasta el día de mi muerte. Lorena, la mujer que me había prohibido tocar a mi nieta por miedo a mis gérmenes de pobre, se tiró al suelo, literalmente. Se arrodilló sobre la madera pulida no para rezar, sino para rapiñar. Con una desesperación maníaca comenzó a gatear entre las piernas de los invitados que huían clavando sus uñas de acrílico en las ranuras del piso para intentar sacar los cristales Swarovski que se habían desprendido del vestido. «¡Ayúdenme!», gritaba con la voz desgarrada, recogiendo las piedras brillantes y metiéndolas en el escote de su vestido dorado. «Son auténticos, valen dinero. Javier, no te quedes ahí parado como un idiota. Ayúdame a recoger nuestra herencia». Parecía una pepenadora de lujo escarbando en la basura de su propia vanidad. Verla así, arrastrándose como una cucaracha dorada, buscando migajas de cristal cortado, fue más triste que cualquier insulto que me hubiera lanzado. Los invitados, esa alta sociedad por la que mi hijo se había endeudado hasta el cuello, reaccionaron con la crueldad típica de los hipócritas. No hubo compasión. Hubo asco. Don Roberto, el socio principal, se acercó a Javier, quien seguía paralizado mirando a su esposa en el suelo. Javier intentó agarrarlo del brazo buscando un salvavidas. «Roberto, hermano, esto es un malentendido. Necesito un préstamo puente solo para salir del bache», balbuceó mi hijo. Don Roberto se soltó con un movimiento brusco, sacudiéndose la manga del saco como si Javier lo hubiera manchado de lodo. «No me toques», le dijo con una frialdad que congeló el aire. «Préstamo, Javier, estás acabado. Eres un fraude. Tu reputación en el círculo empresarial acaba de morir en esta pista de baile. Nadie hace negocios con un hombre que le roba a su madre. Estás quemado, Mendoza. Estás muerto socialmente». Y con esa sentencia el amigo se dio la media vuelta y salió sin mirar atrás, seguido por el resto de la manada. El salón se vació en tiempo récord. Solo quedaba el eco de la música apagada y el sonido patético de Lorena rascando el suelo. Pero el golpe más duro no vino de los socios, vino de la tecnología. Sofía estaba sentada en un rincón con la cara iluminada por la luz azul de su celular. No estaba llorando por la casa ni por su abuela.
Estaba llorando por su imagen. «Mamá, levántate por favor», gritó Sofía lanzando el teléfono contra el sofá. «Somos tendencia». Alguien subió el video del vestido cayéndose. «Hay memes, mamá. Dicen que uso faja de abuela. Me dicen Lady Poliéster». La tragedia de mi nieta no era perder el techo, era perder los likes. Su mundo digital, ese castillo de aire donde ella era una princesa, se había derrumbado más rápido que las costuras de mi vestido. La vergüenza pública multiplicada por millones de ojos en Internet era un castigo que ni yo, en mi plan más vengativo, hubiera imaginado. 10 minutos cantó el licenciado Montiel implacable, haciendo una seña a los policías. Empiecen a sacar a las personas ajenas al inmueble. Los oficiales avanzaron. Uno de ellos tomó a Lorena del brazo para levantarla del suelo. Ella se resistió pataleando con los puños cerrados llenos de piedritas de cristal que se le clavaban en la piel. «Suéltenme, esta es mi casa, tengo derechos», chillaba, pero ya no era una dama de sociedad, era una mujer desquiciada, siendo desalojada de una propiedad ajena. Javier, finalmente reaccionando ante la fuerza bruta de la realidad, corrió hacia la escalera. «Mi ropa, mis relojes», gritó. «No pueden quedarse con mis cosas. Sus cosas personales están en bolsas de basura negra en la entrada de servicio», le informó Montiel con calma. El nuevo dueño fue muy generoso y permitió que el servicio empacara su ropa hace una hora. Todo lo demás, muebles, cuadros, electrodomésticos, todo lo que se compró con el dinero de la señora Rosa, se queda. Es parte del inventario de la venta. Javier se detuvo en seco en el primer escalón. Se giró hacia mí con una expresión de incredulidad absoluta. Me echas con bolsas de basura, como si fuera un inquilino moroso. Lo miré desde el centro del salón vacío, sintiendo una paz extraña, una ligereza que no sentía desde hacía años. «No, Javier», le respondí suavemente. «No te echo como a un inquilino. Te vas como llegaste a este mundo, sin nada dependiendo de ti mismo. Las bolsas de basura son una cortesía de Lupita, que tuvo la decencia de no tirar tus trajes Armani directamente a la calle». El reloj marcó la hora 0. Las luces del salón se encendieron todas a la vez, esa luz blanca y cruda de la limpieza que mata cualquier magia residual. Javier, Lorena y Sofía fueron escoltados hacia la puerta. Lorena iba llorando, dejando un rastro de cristales Swarovski que se le caían de las manos, marcando el camino de su derrota como migajas de pan en un cuento de terror. Sofía se cubría la cara con el saco prestado, huyendo de los flashes imaginarios. Javier caminaba arrastrando los pies, encorvado con el peso de 15 años de mentiras, rompiéndole la espalda. Al llegar al umbral, Javier se detuvo y me miró una última vez. Esperaba quizás que yo corriera a detenerlos, que el corazón de madre me traicionara al final. Pero yo me mantuve firme de pie junto al licenciado, con mis manos de costurera entrelazadas al frente. «Adiós, hijo», susurré. La puerta de roble macizo se cerró con un golpe sordo definitivo. Clac. El sonido del cerrojo girando fue la nota final de su sinfonía de engaños. Me quedé sola en el inmenso salón, rodeada de flores marchitas y copas vacías. El silencio era absoluto, pero ya no era un silencio de soledad. Era el silencio limpio de una casa que por fin había sido purgada de la plaga de la ingratitud. Miré mis manos. Ya no me dolían. Estaban listas para empacar mi propia maleta, no con basura, sino con dignidad. Lupita me esperaba en el vestíbulo con mi vieja maleta de piel sintética, esa que compré en el mercado de la Lagunilla hace 30 años y que Javier siempre intentaba esconder cuando venían visitas. Ahora esa maleta desgastada se veía más digna que todos los muebles de diseñador que se quedaban atrás, mudos testigos de una era de apariencias que acababa de morir. «Ya está todo listo, doña Rosa», me dijo Lupita con los ojos hinchados pero secos. Le puse sus medicinas, su chal y la foto de don Rogelio. No dejé nada que oliera a ellos. Asentí tomando el asa fría de la maleta. No sentí nostalgia, ni una pizca. Dicen que cuando uno deja un hogar se deja un pedazo de alma, pero yo no estaba dejando un hogar. Estaba abandonando una jaula de oro donde me habían obligado a vivir como mascota. Miré hacia la escalera, esperando sentir algún remordimiento, pero lo único que sentí fue el alivio de saber que nunca más tendría que subir esos escalones con las rodillas gritando de dolor, para llevarle el desayuno a una nuera que ni siquiera me daba los buenos días. Al salir por la puerta principal, el aire fresco de la noche en el Pedregal me golpeó la cara.
Caminé por el sendero de piedra volcánica hacia la reja de la calle escoltada por el licenciado Montiel, quien cargaba mi maleta como si fuera el cofre de un tesoro. Y entonces los vi. El cuadro era tan patético que hubiera dado risa si no fuera trágico. Javier, Lorena y Sofía estaban en la banqueta, sentados sobre sus bolsas de basura negra, iluminados por la luz amarilla y cruel de las farolas de la calle. Parecían náufragos urbanos expulsados del paraíso por sus propios pecados. Lorena estaba gritando, por supuesto. Su voz chillona rompía la tranquilidad del barrio exclusivo. «Eres un poco hombre», Javier le aullaba golpeándole el hombro con su zapato de suela roja que ya no tenía par. «Me prometiste el mundo y me diste una bolsa de basura. Maldita sea tu madre y maldita sea tu cobardía». Javier no se defendía. Estaba sentado con la cabeza entre las manos, llorando como el niño que nunca dejó de ser, mientras Sofía grababa la escena con su celular, probablemente para subir una historia de víctima y ganar algunos likes de lástima. El licenciado abrió la reja automática con el control remoto que Javier había dejado sobre la mesa. El zumbido del motor eléctrico hizo que los tres levantaran la cabeza. Al verme salir erguida tranquila con mi abogado al lado y un coche discreto pero limpio esperándome en la acera, la rabia de Lorena mutó en desesperación. Se levantó de un salto y corrió hacia la reja agarrando los barrotes como una presa en la cárcel. «Rosa, Rosa, por favor», gritó cambiando la máscara de odio por la de nuera sufrida en una fracción de segundo. «No te vayas así». Estaba alterada. «Es el estrés. Mira, a tu nieta, está temblando de frío. ¿Tienes corazón para dejarla dormir en la calle?» Me detuve a 1 metro de la reja. La miré a los ojos y vi el vacío absoluto de su alma. «No van a dormir en la calle, Lorena», le dije con calma. «Javier tiene 2 manos sanas y una carrera universitaria que yo le pagué cosiendo ajeno. Que trabaje. Tú tienes muchas joyas escondidas en ese escote. Véndelas. Te alcanzarán para un hotel barato y para unas clases de humildad, aunque dudo que aprendas algo». Javier se acercó a los barrotes con los ojos inyectados en sangre y mocos. «Mamá, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer sola? Te vas a morir sin nosotros». Solté una carcajada breve seca. «Morirme sin ustedes, Javier. Llevo 15 años muriéndome lentamente con ustedes. Ustedes eran el cáncer que me comía la vida, la alegría y el dinero. Ahora que me extirpé el tumor, lo que voy a hacer es empezar a vivir». El chofer del coche, un señor amable que había contratado Montiel, abrió la puerta trasera. Me giré hacia mi hijo una última vez. «Te dejo la mejor herencia posible, hijo, la necesidad. El hambre es la única maestra que te va a enseñar a ser un hombre de verdad. Ojalá cuando tengas mis años entiendas que el apellido Mendoza no se lleva en la cartera, se lleva en la vergüenza de la cara». Subí al coche y cerré la puerta. El vidrio tintado me separó de sus gritos, de sus súplicas, de su toxicidad. Vi cómo Javier golpeaba el aire con frustración y cómo Lorena volvía a tirarse al suelo a llorar su derrota. El coche arrancó suavemente, alejándose de la mansión, de los recuerdos de la ingratitud. Mientras nos deslizábamos por las calles silenciosas de la ciudad, saqué de mi bolsa el boleto de avión que había comprado esa misma mañana. Destino Italia. Siempre quise ver dónde nacen las telas que cosí toda mi vida. Siempre quise ver si el cielo en Florencia es tan azul como la seda que usé para el vestido de la discordia. Miré mis manos descansando sobre mi regazo. Ya no me parecían feas. Eran manos libres. Acaricié el boleto y sentí una paz que me llenó el pecho, expandiéndose como un pulmón que respira aire puro por primera vez en décadas. No iba sola, iba conmigo misma, con la Rosa Elena, que había olvidado, esa mujer fuerte que no necesitaba de nadie para brillar. El coche tomó la autopista hacia el aeropuerto, y mientras las luces de la ciudad se convertían en estrellas borrosas por la velocidad, comprendí finalmente la lección que la vida me había estado gritando. Un vestido bonito puede tapar un cuerpo, sí, pero no existe seda, ni terciopelo, ni cristales Swarovski suficientes en este mundo para tapar un alma podrida. Y la dignidad es el único traje que nunca pasa de moda y que no se deshace con un jalón. El atardecer de mi vida apenas comienza, y prometo que será un espectáculo digno de verse sin filtros y sin costuras falsas. El camino de Doña Rosa termina aquí para ustedes, pero para mí el vuelo apenas despega. El final fue lo que esperabas. Si esta historia te ayudó a sanar algo por dentro, compártela.
El atardecer trae calma después de la tormenta. ¿Cómo está tu corazón ahora? Escribe una palabra que defina esta historia para ti en los comentarios. Aviso importante. Esta historia es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes, situaciones y nombres presentados son producto de la imaginación y se utilizan para ilustrar dinámicas familiares complejas. Sin embargo, reconocemos que temas como el maltrato al adulto mayor, la violencia económica, el abuso emocional y la discriminación dentro del núcleo familiar son realidades dolorosas que muchas personas enfrentan día a día. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación de vulnerabilidad, abandono o abuso, no dudes en buscar apoyo. Existen instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y líneas de ayuda especializadas dispuestas a brindarte orientación jurídica y psicológica. No estás solo. Romper el silencio es el primer paso hacia la justicia y la sanación.